Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿qué hubiera pasado si el Iraishin fuera un linaje y lo despertaba Naruto de niño? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 6. Para algunos, 5 días en el bosque se sintieron como la tortura más larga imaginable. Para otros, se les pasó volando. Naruto era uno de los que parecía tener tiempo de sobra para analizar todo lo que podría haber hecho de otra manera cuando se encontró con Orochimaru. Sí, tuvo la ventaja todo el tiempo, pero ¿realmente hizo algo significativo? Lo único que había matado en ese bosque eran un par de clones de barro. La serpiente misma se había escapado y ahora mismo estaba haciendo quién sabe qué. Naruto negó con la cabeza y apartó la vista de esos pensamientos mientras miraba hacia arriba desde su posición, de pie boca abajo en el techo de la sala de batalla de la Torre de la Muerte. Bajo él, 10 equipos, en filas de 3, miraban al Hokage, quien hablaba frente a Ibiki, Anko, un grupo de Chunin y todos los instructores Jounin del equipo. Bueno, todos menos el del sonido. Estaban bastante seguros de que Orochimaru planeaba infiltrarse como su Jounin, pero con las quemaduras de 4º grado que Naruto le infligió hace 5 días, eso claramente era imposible. Ningún genjutsu puede disimular tanto dolor, incluso si fuera el entumecimiento que los 4º grados causaban después de la primera hora. Sacudiendo la cabeza, volvió a mirar a los equipos y pensó, casi la mitad de los equipos pasaron. ¿Qué probabilidades hay de que eso suceda? Volteando la cabeza para mirar a Anko, tuvo que sonreírle con sorna y pensó, mírala, está enfadada. Probablemente pensó que Ibiki se había ablandado por dejar pasar a tantos equipos y ahora seguramente se pregunta qué demonios le pasa a su querido bosque. Dichos 10 equipos eran el equipo que formaron sus parientes lejanos y su compañero de equipo, uno de los 3 equipos que envió la aldea de la roca oculta, un equipo de la aldea oculta en la lluvia, el equipo del sonido, un equipo de su aliado la arena, y de la aldea de la hoja, los 3 equipos de novatos así como el equipo 9 del año pasado y un equipo más antiguo que consistía en un adolescente de cabello blanco y sus 2 compañeros de equipo que usaban velos para cubrir sus rostros y gafas para cubrir sus ojos. Oyó a su hermano Jinchuriki decir algo sobre dejar de hablar y dedicarse a la vida o la muerte. Poniendo los ojos en blanco, Naruto desapareció y reapareció apoyado en él con el brazo sobre los hombros, sorprendiendo a todos al decir, «Este está impaciente, ¿no es así, Lord Hokage?» Los ojos del pelirrojo se abrieron de par en par mientras la arena se abalanzaba sobre Naruto, pero el rubio desapareció en cuanto pronunció la última palabra y ahora estaba de pie junto al líder, quien reía entre dientes. Casi todos los genin frente a ellos tenían los ojos como platos, excepto el ninja del remolino y los novatos de los equipos 7 y 8. Mientras disfrutaba de sus expresiones de asombro, Naruto se tomó un segundo para observar la marca en el cuello de Sasuke. Parecía latir de dolor de vez en cuando y Naruto frunció el ceño, sabiendo que pronto tendría que sellarse. Ese pequeño ceño fruncido se convirtió en uno grande cuando Ino decidió abrir su gran boca y gritó, «Naruto. Idiota, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» Desde su lugar detrás de Ino, Rachel comenzó a fruncir el ceño a la rubia mientras Naruto perezosamente cambió su atención hacia ella y dijo, «El señor Hokage me pidió que fuera el supervisor del examen final. Ahora, amablemente, guarde silencio para que pueda explicarle cuál será el tercer examen». Ino se irritó y parecía a punto de empezar una pelea a gritos con su antiguo compañero de clase, pero una mirada severa de su sensei la detuvo en seco. Asintiendo con la cabeza, Naruto dijo, «Para quienes no me conocen, permítanme presentarme. Soy Naruto Uzumaki, como acabo de decir, seré su tercer supervisor de examen. Bien, el tercer examen consistirá en una serie de combates individuales que se celebrarán dentro de un mes en la arena Chunin de la aldea. ¿Por qué esperar un mes? Es para que los delegados que vienen a verlos competir tengan tiempo de llegar. Normalmente, aquí es donde les ofreceríamos a cualquiera retirarse y luego echaríamos a suertes quién se enfrentará a quién. Pero con tantos equipos aprobando el segundo examen, necesitamos rondas preliminares, ya que nadie quiere pasarse el día viendo un torneo donde 36 mocosos se están dando una paliza». La mayoría de los 36 mocosos miraron fijamente a Naruto, a quien no le importó, mientras los adultos en la sala reían entre dientes. Con el rostro serio, Naruto dijo, «Como dije, las peleas dentro de un mes serán 1 contra 1, al igual que estas rondas preliminares. Dicho esto, si alguno de ustedes está aquí simplemente porque sus compañeros querían convertirse en Chunin, que se vayan, porque de ahora en adelante, es todo o nada. Nadie se rinde.
¿Pueden dejar de hablar tonterías y ponerse manos a la obra ya? Preguntó Gaara con voz molesta mientras una ligera intención asesina empezaba a inundar el aire, poniendo nerviosos a todos mientras lo miraban. Naruto giró la cabeza ligeramente hacia un lado mientras miraba con indiferencia al Jinchuriki antes de que su mirada se desvaneciera por un instante. El preadolescente abrió mucho los ojos mientras se doblaba, sujetándose el estómago. Ante la mirada atónita de todos, Naruto dijo, ¿alguien más quiere hacerse el listo? ¿No? Bien. Ahora, ¿alguien quiere rendirse? Cuando nadie levantó la mano para rendirse, Naruto les sonrió y dijo, bien, las reglas para las preliminares son las siguientes. Pierden si se rinden obviamente, si pierden el conocimiento, si creo que no pueden continuar o si simplemente mueren. Si les digo que dejen de luchar, lo harán o si no. Y créanme, no les gustará cuando estoy enojado. Ahora, los combates serán elegidos al azar por la pantalla de la computadora detrás de mí. Mientras Naruto hablaba, la pantalla de dicha computadora se deslizó hacia abajo, revelando su rostro. Cuando su nombre aparezca, bajen para su combate. De lo contrario, permanezcan en los balcones de cada pared, y no interfieran con el combate en curso. Si descubro a alguno de ustedes interfiriendo en el combate de otro, descalificaré a todo su equipo. Naruto los fulminó con la mirada mientras decía la última frase y todos tragaron saliva antes de que de repente diera un giro de 180 y dijera, muy bien. Basta de hablar. Veamos quién pelea primero. El tablero se iluminó y empezó a repasar nombres durante unos minutos antes de detenerse en los dos primeros de una larga serie de partidas. Naruto echó un vistazo rápido por encima del hombro antes de volver a mirar al genin y decir, Sasuke Uchiha, Daisuke Dangai, ustedes dos son los primeros. Los demás, levántense. Todos los genin, excepto Sasuke y uno de los genin de roca, un tipo corpulento que parecía parte de un acantilado, se giraron y se dirigieron al balcón. Al pasar su sensei, Naruto vio a Kakashi detenerse y susurrarle algo a Sasuke. No se molestó en hacerlo, pues ya había recibido sus órdenes respecto a Uchiha. Una vez que los tres estuvieron solos en el suelo, Naruto preguntó, ¿alguno de ustedes tiene algún problema en ser el primero? Al ver que ambos negaban con la cabeza, Naruto dijo, muy bien, comienza la primera ronda de las preliminares. Sasuke Uchiha vs Daisuke Dangai. Naruto dio un salto rápido pero largo, aterrizando a 1,5 metros de distancia, dejando a Sasuke estudiando a su enorme oponente. Daisuke, un chico de cabello negro y ojos grises, también lo observó antes de adoptar una postura de taijutsu firme y emitir un gruñido evasivo al decir, entonces me toca enfrentarme al llamado último Uchiha, ¿eh? Será interesante. HN. Gruñó Sasuke. Daisuke frunció el ceño y dijo, no eres muy conversador, ¿verdad? HN. Naruto y todos sudaron una gota ante la respuesta de Sasuke, antes de que Daisuke lo atacara de repente con el puño cerrado. Cuando el gancho de derecha de Daisuke impactó en la cara de Sasuke, el Uchiha salió volando y aterrizó derrapando hasta casi la pared. Los gritos de Sasuke-kun, de Sakura e Ino llenaron el aire mientras todos emitían suaves silbidos ante la velocidad del grandullón. Naruto, por su parte, arqueó una ceja al ver lo rápido que Sasuke se había recuperado de su derrapada. Apenas había tocado el suelo, Sasuke se agachó y metió la mano en su bolsa de armas. 2 segundos después, la mano de Sasuke lanzaba un par de shurikens contra su oponente antes de que su pie derecho golpeara la pared, deteniendo su retroceso y se abalanzara sobre él. Daisuke llevó su mano a su bolsa y agarró un kunai para desviar el shuriken antes de bloquear la patada de Sasuke con la otra mano, que rodeó su pierna y usó para lanzar a Uchiha por encima del hombro. Daisuke luego le asestó un puñetazo en el estómago que lo envió al suelo de la arena, tosiendo un poco de sangre por la fuerza del golpe. Mientras Sasuke intentaba recuperar el aliento, Daisuke dio un paso atrás y miró a su oponente con la cabeza ladeada hacia un lado con curiosidad y dijo, ¿sabes? Hubiera esperado que un Uchiha lo estuviera haciendo mejor ahora mismo. Cállate. Gruñó Sasuke mientras se ponía de pie. En serio, el Sharingan ni siquiera ha aparecido, así que me pregunto, ¿acaso no te importa o eres tan débil? Preguntó Daisuke con ese mismo tono curioso que seguía enfadando a Sasuke. Dije que te callaras. Rugió Sasuke mientras activaba su Sharingan y se desvaneció al correr hacia Daisuke y lanzar una patada hacia arriba en un movimiento que cualquiera que hubiera peleado con un usuario del puño de hierro reconocería al instante. Pateó a su oponente en la barbilla, haciéndolo volar por los aires y saltando del suelo tras él.
Sasuke se colocó debajo de Daisuke y le puso un dedo en la espalda, paralizando temporalmente a su oponente. De alguna manera, Daisuke logró girar la cabeza para mirarlo y dijo, «Sombra de la hoja danzante, ¿eh?». Sasuke juraría que le estaba sonriendo con sorna, como si supiera que lo había copiado. «Así es. Desde aquí todo es original», dijo Sasuke. Antes de estremecerse de repente al ver cómo las marcas negras empezaban a salir de la marca maldita de su sello. Mientras tanto, en la arena, Naruto vio el sello activarse y pensó, «Mierda, los sellos se activan». Pero antes de poder cumplir sus órdenes, vio que las marcas negras desaparecían. Con un suspiro de alivio, pensó, «Supongo que Sasuke está hecho de un material más fuerte de lo que creía». Echando un vistazo rápido a su alrededor, más rápido de lo que la mayoría de los ojos humanos podían seguir, pensó, «¿Pero esto significa que el teme de una serpiente está cerca?». De vuelta en el aire, Sasuke acababa de devolver la marca de la maldición a su forma sellada. Respirando hondo, dijo, «Lo siento, pero bueno, como decía, aluvión del león». Sasuke lanzó una patada que Daisuke logró bloquear, pero Sasuke aprovechó el bloqueo para girar alrededor de su oponente, más grande, y comenzó a golpearlo con fuerza, especialmente en el brazo derecho, para evitar que bloqueara nada más, hasta que aterrizaron en el suelo y se desplomó hasta que Kakashi lo detuvo con el pie. Mientras tanto, Naruto observaba a Daisuke, quien se levantaba lentamente del suelo agarrándose el brazo derecho, que el rubio pudo ver roto en al menos 3 partes. Sintiendo la mirada del rubio, Daisuke miró a Naruto y negó con la cabeza ante la pregunta no formulada. Naruto asintió y dijo, «Daisuke ya no puede luchar. Por lo tanto, el ganador del primer combate es Sasuke Uchiha». ¡Qué anticlimático! Mientras un médico se acercaba rápidamente a revisar el brazo de Daisuke, Ino y Sakura empezaron a gritar sobre lo genial que era Sasuke y cómo sabían que ganaría. Sin embargo, se callaron bastante rápido cuando Naruto y las otras Kunoichi Genin en la habitación les lanzaron una mirada fulminante. Mientras tanto, Kakashi se llevaba a Sai Uchiha por las puertas dobles. Naruto, sin embargo, lo ignoró cuidadosamente mientras volvía a mirar el tablero y enviaba un pequeño pulso de chakra a un sello en su bolsillo para indicarle al tablero que comenzara su segunda secuencia. El tablero dejó de barajar y Naruto arqueó una ceja mientras él y todos los demás Jounin de la hoja oculta pensaban, «Oh, tienes que estar bromeando». Mientras tanto, el anciano miraba el tablero como si acabara de depositar 2 montañas de papeles sobre su escritorio en la torre Hokage. Suspirando, Naruto giró la cabeza hacia adelante y dijo, «¿Podrían bajar Shino Aburame y Suzumebachi Kamizuri, por favor?». Mientras su antiguo compañero de clase y su oponente bajaban por los 2 balcones, Naruto se tomó un momento para observar a la Kunoichi de la aldea de la roca oculta. Tenía el cabello castaño típico de la población de su continente y ojos grises. Vestía un kimono de batalla que le llegaba hasta las rodillas y estaba cortado para dejar los hombros al descubierto. Sus ojos estaban entrecerrados, fulminando con la mirada a su oponente mientras bajaban las escaleras. Mientras tanto, Shino bajó las escaleras pensativo. Cualquier pista sobre sus pensamientos quedaba oculta por las gafas de sol que llevaba, aunque Naruto y los demás Jounin en la habitación podían oír el zumbido de su abrigo mientras los escarabajos de la destrucción que se encontraban dentro del cuerpo del Aburame se preparaban para la batalla. Una vez frente a él, Naruto dijo, «Segundo asalto, Shino Aburame contra Suzumebachi Kamizuri, comienza». Cortando la mano al saltar, Naruto estaba a apenas 2 pies de distancia cuando Suzumebachi extendió el brazo y 3 shuriken volaron hacia Shino con 5 abejas pisándoles los talones. Shino respondió levantando los brazos y enviando un pequeño grupo de insectos frente a él, formando un muro que detuvo los shuriken antes de que 10 de los escarabajos se desprendieran del muro y se abalanzaran sobre las abejas, desgarrándolos con movimientos de pinza antes de continuar hacia su oponente. Suzume, a su vez, hizo 4 señas con las manos en una rápida selección, invocando un gran enjambre de abejas con lo que parecían pequeñas bombas de papel. El enjambre se precipitó hacia la pared de insectos que tenía delante, destrozando a los 10 insectos que tenía delante antes de que se estrellaran contra ella y explotaran con la fuerza suficiente para sacudir ligeramente la habitación en la que se encontraban. Suzume sonrió con sorna cuando el humo se disipó y reveló el cuerpo de Shino en el suelo, gravemente quemado y sangrando. Sin embargo, su sonrisa burlona desapareció rápidamente al sentir 2 kunais presionando su garganta y una voz desde la pared detrás de ella dijo, ¿te rindes? Suzume giró la cabeza para ver a un tercer Shino salir de las sombras proyectadas por el balcón del lado extranjero. ¿Cómo?
Preguntó Suzume, y el tercer Shino señaló hacia donde estaba el cuerpo. Cuando volvió a mirar hacia adelante, la sangre había desaparecido y el cuerpo se había convertido en insectos. Clon de insecto y combinación de genjutsu. Nunca estuve frente a ti, dijo Shino. Suzume soltó una maldición antes de suspirar y decir, bien, me rindo. Ganador. Shino Aburame, gritó Naruto antes de volver a inyectar chakra en el sello del tablero mientras los dos clones de insecto que retenían a su oponente se separaban y volvían a meterse en el abrigo de Shino mientras este se alejaba. La pantalla emitió un pitido y Naruto miró hacia atrás antes de gritar. Ino Yamanaka, Rachel Aliston, ustedes dos están a la espera. Ino empezó a caminar hacia las escaleras mientras Rachel optaba por un enfoque más directo y saltó la barandilla, amortiguando su caída con chakra. Mientras caminaba tranquilamente hacia Naruto, este le dedicó un leve asentimiento, que fue correspondido antes de volver su atención a Ino mientras bajaba. Una vez que Ino finalmente se unió a ellas y las dos chicas estaban frente a frente, Naruto levantó la mano y la cortó mientras gritaba. Tercer asalto, comienza. Naruto se apartó de un salto. Pero aunque la pelea ya había comenzado, Rachel la miraba con una intensidad que la ponía nerviosa, pues no podía apartar la mirada. Tras un minuto de involuntaria competencia de miradas, Ino finalmente no pudo soportarlo y gritó. ¿Qué miras? Rachel ladeó la cabeza una pulgada hacia la derecha mientras decía. Dime algo por favor, ¿es cierto que una vez fuiste compañero de clase de Naruto-sama? Ino frunció el ceño mientras decía. ¿Naruto-sama? ¿Por qué demonios llamarías así a ese perdedor? Ya veo. Así eras. Y parece que ya respondiste a mi otra pregunta, dijo Rachel con el ceño ligeramente fruncido. ¿Q? Ino comenzó a preguntar antes de recibir un puño en el pecho y ser enviada a volar por Rachel, quien había bombeado chakra a sus piernas para cerrar la brecha de 4 pies entre ellas tan rápido que parecía un borrón para la mayoría de los genin presentes. Habría pensado que una heredera de clan como tú sabría que no debía insultar a otro heredero de clan como tú, que obviamente tienes por costumbre hacerlo. Mientras hablaba, Rachel extendió la mano por encima de sus hombros y se quitó las dos espadas de gancho de la espalda. Ino tragó saliva al ver las espadas, que tenían ganchos en los extremos y empuñaduras de acero forradas en tela, dispuestas en un rectángulo dentado y afilado. En el otro extremo de la empuñadura había una pequeña punta de acero. Imagina la espada de gancho del monje Shaolin, usada por el guerrero más letal. Los ojos grises como la tormenta de Rachel se volvieron fríos al decir, siempre se debe mostrar el debido respeto a quienes nos rodean. Y, en mi opinión, Naruto-sama se ha ganado ese respeto. Nos ha dado a mí y a mi equipo comida y alojamiento en su casa durante nuestra estancia aquí, cuando podría habernos dejado simplemente en un hotel. Y, sin embargo, pareces no tenerle ningún respeto. Aunque no sea miembro de tu clan, sigue siendo tu superior. Cualquiera que no respete a sus superiores no merece el rango de Chunin. Con gusto te descalificaré. Ino finalmente se levantó durante el discurso de Rachel y la fulminó con la mirada mientras sacaba 2 kunai y decía. Con gusto derrotaré a cualquiera que adore a ese último muerto como tú obviamente lo haces. La Yamanaka cargó contra Rachel, lanzándole 2 kunai, pero Rachel rápidamente los desvió con los suyos mientras se esquivaba y le daba una patada circular a la cabeza, haciéndola volar de nuevo. ¿Sabes? Si hay algo que odio más que a alguien que no muestra el debido respeto a quienes están a cargo de cuidarte y enseñarte las reglas, diría que son los que no se toman estas cosas en serio. Seguro que conoces a los tipos, a los que creen que esto es solo un juego o que esperan que aparezca un caballero de brillante armadura cuando meten la pata. Al fin y al cabo, de donde yo vengo, si entras en este negocio, tienes que estar dispuesto a llegar hasta el final. Mientras Rachel hablaba, volvió a colocar sus espadas en su espalda, pues no veía sentido en mancharlas con la sangre de una fan, antes de hacer señas con las manos y gritar. Estilo agua. Jutsu bala de agua. Cuando las 3 balas de agua salieron disparadas de la boca de Rachel, Ino pateó el suelo desde su posición tumbada y dio una voltereta hacia atrás justo a tiempo para esquivarlas. Menos mal que lo hizo, ya que los proyectiles dejaron cráteres de 5 centímetros de ancho al impactar contra el suelo. Pero antes de que Ino pudiera suspirar de alivio, oyó la voz de Rachel susurrando a sus espaldas. Patético. Estilo relámpago. Jutsu de palma noqueadora. El cuerpo de Ino se estremeció cuando la palma de Rachel, cubierta de relámpagos, la golpeó en la columna vertebral, antes de que sus ojos se voltearan hacia atrás y cayera al suelo.
Rachel retrocedió un paso cuando Naruto apareció junto a Ino y realizó un rápido jutsu de diagnóstico para asegurarse de que su cuerpo aún funcionaba. Luego se levantó y dijo, ganadora, Rachel Aliston. Rachel hizo una rápida reverencia a Naruto antes de dirigirse a las gradas mientras los médicos se acercaban para reanimar a su oponente. Parece que no se anda con rodeos, pensó Sarutobi mientras Naruto volvía a usar el sello y el tablero comenzaba su trabajo. Cuando terminó de leer los nombres, Naruto gritó, Hinata Hyuga, Sai. Siguen. Hinata respiró hondo mientras se giraba y caminaba hacia las escaleras. Sai, mientras tanto, mantenía el rostro inexpresivo mientras caminaba a su lado. Un miembro de la raíz especializado en ninjutsu de tinta contra un miembro del clan Hyuga. Sai va a tener problemas en este, sin duda. Aún así, debería ser una buena pelea, pensó Kakashi mientras su alumno se giraba para encarar a su oponente frente a Naruto. Ahora todos aquí verán lo patético que eres y que tu destino es seguir siendo un fracaso, pensó Neji con sombría satisfacción. Naruto los miró a ambos mientras pensaba, es hora de ver qué ha estado haciendo Hinata. Solo espero que esta pelea no sea tan corta como las anteriores. Sacudiendo la cabeza, los miró por última vez y dijo, ¿están listos? Sai asintió levemente, manteniendo la mirada vacía, mientras que Hinata le dedicó una pequeña sonrisa. Naruto asintió antes de levantar la mano y decir, muy bien, entonces, comencemos. Rápidamente, bajó la mano y saltó hacia atrás. En cuanto Naruto pronunció la última letra, Sai imitó sus acciones y retrocedió de un salto, sacando un pincel y un pergamino. En cuanto sus pies tocaron el suelo, Sai dibujó un lobo en su pergamino. Haciendo una señal con la mano, Sai dijo con calma, arte ninja, mimetismo de arte bestial. El lobo salió disparado del papel y se precipitó hacia Hinata, quien también había retrocedido de un salto mientras activaba su Byakugan. Sin embargo, en cuanto estuvo a su alcance, lo destrozó con un golpe de palma cargado de chakra. El lobo explotó salpicando tinta, que Hinata evitó saltando hacia atrás para no mancharse con la tinta reutilizable. Sai, mientras tanto, ladeó la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa falsa mientras decía, parece que tenía razón. Mis dibujos no te sirven. ¿Pero qué pasa si hay más de uno? Mientras hablaba, Sai no dejaba de dibujar en su pergamino. En cuanto terminó, volvió a hacer la señal con la mano y 10 tigres salieron disparados del papel, moviéndose a una velocidad increíble para rodear a la heredera Hyuga. Hinata contuvo la pequeña punzada de ansiedad que la invadió al verse rodeada antes de que pudiera afianzarse. Una vez rodeada y con los tigres listos para atacar, giró con los brazos extendidos, enviando un pulso de chakra que atravesó las estructuras de tinta mientras gritaba onda de chakra. En las gradas, Neji observaba conmocionado mientras pensaba, ¿qué fue eso? Casi parecía una rotación incompleta. Pero una rotación no debería seguir expandiéndose así. Mientras tanto, Sai tenía pensamientos ligeramente distintos. Bueno, eso es inusual. No sabía que los Hyuga tuvieran un jutsu con un alcance mayor que la rotación. Tendré que estar alerta. Pero aún así, como ninguna de mis creaciones puede alcanzarla, tendré que entrar yo mismo. Mi espada debería ayudar a mantenerla a raya. Sai puso sus pensamientos en acción mientras desenvainaba su tanto. Cuando Hinata vio la hoja corta y plana en la punta, se tensó antes de adoptar una postura de puño suave ligeramente diferente. Sai se dio cuenta de la nueva postura y adoptó una propia antes de correr hacia Hinata y enviar un rápido corte desde abajo subiendo en ángulo hacia el lado izquierdo de Hinata con la esperanza de pasar su brazo y causar suficiente daño para hacer que la heredera Hyuga se retirara sin demasiado daño a su persona. Sin embargo, Hinata no planeaba ponérselo fácil a Sai, ya que su mano izquierda de repente se cubrió de chakra que se compactó hasta el punto de parecer sólida. Con el denso chakra cubriendo su mano, Hinata apartó la espada de ella de un manotazo y envió su mano derecha hacia el pecho de Sai. Sai contraatacó moviendo su muñeca y apartó la mano de Hinata de un manotazo con el lado plano de su tanto. El ataque de la mano de Hinata fue desviado, pero Sai fue sorprendido por su pierna enganchándose en su tobillo y tirándolo al suelo. Sai rodó rápidamente hacia un lado al ver el otro pie de Hinata, rodeado de chakra y dirigiéndose directamente a su estómago. Esa acción le evitó contribuir al pequeño cráter que el pie de Hinata dejó al impactar contra la baldosa de la arena. Sai respondió blandiendo su tanto a sus pies, pero el Hyuga saltó por encima de la espada y realizó una voltereta frontal en el aire antes de aterrizar cerca de la cabeza de Sai, ya agachado, para golpearlo con la palma.
Sai rodó esquivando el golpe y envió su espada hacia el brazo de Hinata en represalia. Esta resbaló del brazo cubierto de chakra de Hinata, desgarrando un buen trozo del brazo de la chaqueta. Hinata saltó hacia atrás, alejándose un poco, lo que permitió que Sai se pusiera de pie mientras observaba la manga rota. Mirándolo con una mirada acerada, dijo: «Normalmente no me preocupo por mi ropa, como una fanática estúpida, pero esta era mi chaqueta favorita». Los ojos impasibles de Sai la miraron fijamente antes de abrirse ligeramente cuando el chakra de Hinata alcanzó su punto máximo y la imagen de un tigre blanco transparente apareció de repente a su lado. El tigre rugió y Hinata se abalanzó sobre Sai. Mientras Hinata lanzaba un ataque del que Sai se veía en apuros para defenderse, Naruto reía para sí mismo, pensando: «Parece que Hinata ha descubierto cómo aprovechar su presencia. Confía en la ropa como motivación para una chica. Supongo que tendré que enseñarle a usarla correctamente». Todos, excepto el equipo 8, el ninja del remolino y el Hokage, se preguntaban de dónde había salido el tigre y por qué había desaparecido 10 segundos después de su aparición. Mientras tanto, Sai comenzaba a sudar por defenderse de los ataques de Hinata. Cada vez que creía ver una oportunidad e intentaba aprovecharla, resultaba ser solo una finta y apenas lograba colocar su espada a tiempo para evitar que la chica le diera un golpe en el pecho. Ya tenía moretones en el brazo por haberse visto obligado a bloquear los golpes de la chica con la carne, y sentía que su chakra fluctuaba entre actuar como un grifo con fugas y un río rugiente que tensaba su red de circulación de chakra con las rápidas variaciones que se veía obligado a generar. Pero entonces Hinata hizo algo que relegó su chakra fluctuante a un segundo plano. Sai acababa de intentar golpearla de nuevo con su tanto cuando Hinata agarró la espada con una mano llena de chakra y tiró de Sai hacia adelante, desequilibrándolo. Sin embargo, antes de que Sai pudiera tambalearse más de un paso, la rodilla derecha de Hinata se clavó en su estómago, obligándolo a exhalar mientras sus ojos se abrían de par en par al perder el aire. Pero antes de que pudiera contraatacar, Hinata giró sobre su pierna izquierda y le asestó un codazo brillante en la espalda, paralizándolo temporalmente antes de completar su giro y asestarle una patada de hacha en la columna vertebral, enviando a Sai al suelo con más fuerza de lo normal y dejando un pequeño cráter en el suelo, ya que había aplicado chakra a la patada. Mientras Sai intentaba levantarse con los brazos, todos los presentes empezaron a murmurar al ver que Sai no podía usar la parte inferior del cuerpo y se desplomaba al no poder mover las piernas. Hinata confirmó sus sospechas al decir: «No se preocupen, me aseguré de no dañar la columna permanentemente. La parálisis desaparecerá en unos minutos». Naruto vio que no había forma de que Sai pudiera pelear mientras estaba parcialmente paralizado y dijo: «Sai no puede pelear. Hinata es la ganadora». «Sí, eres genial, Hinata». Hinata se sonrojó ante el grito de Kiba antes de saludar levemente con la mano y comenzar a caminar hacia las escaleras mientras los médicos llegaban y se ponían manos a la obra para curar su parálisis temporal lo antes posible. En los balcones, Neji frunció el ceño y pensó: «Parece que el destino estuvo de su lado esta vez. Pero pronto la abandonará, y entonces le demostraré lo débil que es». Vio que la mirada de Naruto brillaba hacia él como si el rubio hubiera escuchado sus pensamientos. Ambos mantuvieron una mirada fija hasta que Naruto la rompió 10 segundos después y envió chakra al sello del tablero. ¿Por qué siento que ese Hyuga en particular tiene un palo más metido en el culo que los demás?, pensó Naruto antes de ver que el tablero terminaba su selección y dijo: «Riko Uzumaki, Oboro, vive la vida, Genin». Oboro es el miembro del equipo Oboro con ambos ojos visibles. Riko le frunció el ceño a Naruto antes de apoyar una mano en la barandilla y saltar, mientras Oboro decidía subir las escaleras. Mientras el pelirrojo caminaba hacia la heredera rubia de su clan, Riko murmuró: «Al menos no tuve que esperar tanto». ¿Pero por qué tenía que ser él el supervisor? Todos los de rango Jounin y superior lo oyeron y Naruto rió entre dientes antes de volverse hacia Oboro, quien tardaba en llegar y estaba a solo la mitad de las escaleras. Naruto frunció el ceño antes de parecer vacilar. Al hacerlo, Oboro desapareció y reapareció a pocos centímetros del suelo con la mano de Naruto sujetándole el cuello. Dejando al chico de nuevo en el suelo, Naruto dijo: «Vamos, chico, hay muchos más combates después de este, así que no nos hagas esperar. Además, es de mala educación hacer esperar a tu oponente más de lo necesario». La mayoría de los demás ocupantes de la habitación sudaron mientras Oboro parecía mirar con malos ojos a Naruto. Sin embargo, solo sus dos ojos lo notaban, ya que el resto de su rostro estaba completamente cubierto.
Naruto señaló el punto frente a Riko y el adolescente resopló antes de dirigirse a él. Naruto sonrió con suficiencia antes de ponerse serio y decir: quinta ronda, comienza. En cuanto Naruto se alejó, Riko sacó los Katars y Oboro quedó de repente sin cabeza. O al menos su clon de agua. Cuando el clon se deshizo, dejando un charco de agua en el suelo, Riko resopló y dijo: ¿sabes? Los Uzumakis somos conocidos como monstruos de chakra, pero yo aún sé cuando me han sometido a un genjutsu. La declaración de Uzumaki fue recibida con risas incorpóreas antes de que las copias de su oponente pareciera que se desvanecían del suelo con kunai en mano. Riko miró a su alrededor con expresión aburrida antes de empezar a soltar chistes, para sorpresa de la mayoría de quienes conocían la sorpresa de Uzumaki. ¿Sabes? En casa, mis amigos me llamaban la tormenta. ¿Adivinas por qué? Preguntó Riko antes de que las chispas que lo rodeaban se convirtieran repentinamente en rayos que impactaron a los 10 oboros que lo rodeaban. Mientras los clones volvían a transformarse en agua, Riko dijo: es porque, a diferencia de mis parientes, cuyos elementos son solo agua o viento, yo también tengo rayo. Deja de ser un cobarde y sube aquí. ¿O prefieres que te mate bajo tierra? Su respuesta fue un brazo que surgió por debajo de él con un kunai que intentó clavarse en su pierna, pero Riko enganchó la hoja con la pierna y pateó a Oboro, derribándolo del suelo, poniendo fin al jutsu de proyección de pez subacuático de su oponente y estrellándolo contra la pared. Deberían haberle puesto un nombre mejor a ese jutsu. Riko se miró un momento el pie ligeramente cortado antes de hacer señas con las manos y decir: estilo relámpago, kunai relámpago. 8 kunai de electricidad se formaron en el aire frente a Riko antes de que hiciera un gesto con la mano y los lanzara hacia el aturdido Oboro, quien fue demasiado lento para esquivar los proyectiles de alta velocidad y terminó inmovilizado con 2 en cada extremidad. Oboro gritó de dolor cuando la electricidad lo inundó antes de que el kunai desapareciera y cayera inconsciente. Cuando Naruto apareció a su lado, Riko se burló y dijo: ¡qué pérdida de tiempo! Ni siquiera soporté una pequeña descarga estática. De ahora en adelante, todos los partidos fueron elegidos al azar por mi hermano, que no sabe nada sobre Naruto. Realmente debería haber hecho esto para los primeros partidos, pero no pensé en ello hasta ahora. Así que por favor no critiquen la lista, ya que es lo más aleatorio que puedo conseguir. Naruto suspiró a su pariente lejano antes de volver a inyectar chakra en su sello y el tablero comenzó a hacer lo único que le daba sentido a su vida. Naruto miró hacia atrás cuando el tablero emitió un pitido y dijo: Sakura Haruno, Misumi Tsurugi, ustedes dos son los siguientes. Caminando hacia la posición inicial, Naruto miró hacia el balcón de la hoja y notó que Sakura parecía un poco pálida al bajar. Al mirar hacia el otro balcón, vio a su oponente con velo descendiendo con cierta arrogancia y un brillo maligno en los ojos. Una vez frente a él, Naruto preguntó: ¿están listos los dos luchadores? Misumi pareció sonreír con sorna tras su velo al responder: por supuesto. Sakura tragó saliva nerviosamente antes de asentir. Naruto también asintió, levantando la mano y diciendo: sexto asalto, pelea. Naruto saltó justo cuando Sakura retrocedió, lanzando un par de shurikens hacia Misumi. Misumi simplemente se burló antes de devolver el shuriken con la placa de metal cosida a su guante. ¿Eso es lo mejor que tienes?, preguntó Misumi. Sakura se mordió el labio antes de lanzar una bomba de humo. La nube de humo resultante bloqueó la vista de todos hacia la kunoichi durante unos segundos antes de que 4 copias de la chica salieran corriendo para flanquear a su oponente. Misumi, sin embargo, simplemente se burló y dijo: ¿clones? ¿De verdad eres tan patético como para depender de ellos? Jutsu de modificación física suave. Cuando Misumi terminó de pronunciar el nombre de su jutsu, lanzó el suyo con un movimiento horizontal. El brazo se estiró antes de atravesar las 3 primeras sakuras de la izquierda, impactando contra la sakura real y rodeándola. Misumi retiró el brazo, tirando de Sakura hacia él. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, su otro brazo y piernas la rodearon, con un brazo sujetando los suyos, mientras que su cabeza estaba detrás de la de ella y el otro brazo alrededor de su cuello con la presión justa para dificultarle la respiración. Me siento misericordioso, así que te daré una oportunidad para rendirte antes de romperte el cuello, dijo Misumi, lo que provocó que Sakura se estremeciera ante la fría malicia en la voz de su oponente. Una malicia que solo agravó el miedo que Sakura sentía por la precaria situación entre la vida y la muerte. Me rindo, gritó Sakura. Misumi sonrió con sorna y dijo: chica lista.
Al instante siguiente, Sakura quedó libre y se llevó las manos al cuello mientras respiraba hondo intentando calmar su corazón acelerado mientras Naruto declaraba a Mizumi ganadora. Mientras Sakura regresaba temblorosa al balcón de la hoja con Mizumi caminando con aire de suficiencia delante de ella, Naruto hizo que el tablero comenzara a mostrar los nombres de nuevo. Al oír el pitido, se giró y anunció a los siguientes luchadores. Reina Uzumaki, Kintsuchi. ¿Podrían bajar, por favor? Las dos kunoichi descendieron. Una vez enfrentadas, Reina miró a su oponente con frialdad, mientras que Kin tenía una sonrisa burlona que prácticamente gritaba, te haré llorar y disfrutaré cada minuto. Naruto las miró antes de levantar la mano y preguntar, ¿están listas? Recibiendo asentimientos de ambas, bajó la mano y dijo, lucha. En cuanto Naruto se alejó, Kin lanzó agujas Senbon hacia Reina, quien se agachó por una fracción de segundo antes de lanzarse hacia arriba en un salto cargado de chakra, dejando que las agujas la pasaran sin hacerle daño. Reina continuó ascendiendo antes de dar una voltereta y quedar pegada al techo. Kin levantó la vista y gritó, ¿qué pasa, miedosa? ¿Tienes miedo de pelear conmigo? Reina arqueó una ceja hacia su oponente mientras decía, en realidad no, simplemente no quiero estar dentro del alcance de esas campanas genjutsu que tienes en tu Senbon. A Kin se le cayó la mandíbula antes de gritar, ¿cómo sabes sobre eso? Reina sonrió con suficiencia y dijo, porque me hablaste de ellos cuando luchaste contra el equipo de la hoja para conseguir tu segundo pergamino. Para un grupo que dice saberlo todo sobre el sonido, ustedes, ninjas del sonido, necesitan trabajar mucho en su capacidad de percepción. Mi equipo y yo vimos toda la pelea. Por eso sé que sus agujas deben estar a cierta distancia del objetivo para funcionar correctamente. Lo peor que pueden hacerme mientras estoy aquí arriba es tener la vista borrosa, y eso no importa, ya que tengo jutsus que no requieren una precisión extrema para funcionar. Kin lo fulminó con la mirada y dijo, bueno, lo único que oigo es un perro asustado ladrando para ocultar su falta de mordida. Reina sonrió con suficiencia antes de que sus manos se desdibujaran al realizar una serie de señas. Terminando con la seña común para el jutsu de agua, Reina dijo, bueno, solo oigo a una kunoichi de segunda que intenta hablar con grandeza. Estilo de agua, jutsu de condensación. El aire reducía mientras la humedad del cielo se disparaba, formando nieblas vaporosas que crecían hasta fusionarse para formar una neblina ligeramente densa. Con su fuente de agua asegurada, Reina realizó más señas antes de gritar, estilo de agua, jutsu del dragón de agua. Sorprendiendo a la mayoría de los Jounin presentes con su habilidad para usar un jutsu de tan alto nivel y con menos señas de las que normalmente se requerían. Tsunami, sin embargo, sonrió con suficiencia y pensó, esa es mi chica. Demuéstrales por qué eres la mejor usuaria del estilo de agua de tu generación. Mientras tanto, mientras Tsunami complementaba mentalmente a su sobrina, la niebla en el aire se comprimió antes de formar un enorme dragón de agua que absorbió toda la humedad del aire mientras se formaba. Una vez formado por completo, unos ojos amarillos parecieron abrirse de golpe al aparecer antes de fulminar a Kin con la mirada y dejar escapar un rugido que hizo vibrar la habitación y hacer caer polvo del techo. Kin palideció antes de lanzarle dos senbon con notas explosivas al dragón. Dicho dragón simplemente abrió la boca antes de tragarse las agujas. Las notas explosivas detonaron haciendo que la forma del dragón se hinchara brevemente antes de volver a su esbelta forma original. Kin palideció aún más cuando el dragón pareció soltar una risita malvada antes de que Reina hiciera un gesto con la mano y el dragón se lanzara hacia Kin. El impacto envió una gran nube de polvo al aire. Cuando se despejó, mostró a una Kin inconsciente tendida en un gran charco, gravemente magullada y con las cuatro extremidades en ángulos terriblemente antinaturales. La chica tuvo suerte de no haberse roto el cuello. Naruto miró a la chica antes de decir, Reina Uzumaki es la ganadora. Médicos. Estos ninjas del remolino no se andan con rodeos. Me alegra que sigamos siendo sus aliados, pensó Sarutobi mientras se bajaba el ala del sombrero para cubrirse los ojos por un momento, pensando en un nuevo tratado para los Uzumaki que regresaban. Mientras tanto, Reina se dejó caer al suelo y aterrizó agachada mientras los médicos de bata blanca pasaban corriendo junto a ella para evaluar la gravedad de la paliza que había propinado a su oponente. Reina saludó respetuosamente a su heredero del clan antes de darse la vuelta, dirigirse al balcón y reunirse con su equipo. En cuanto los médicos sacaron a Kin del suelo, Naruto reanudó la elección de los siguientes luchadores. La pizarra emitió un pitido y Naruto dijo, Zakubabumi, Kagari. Ustedes dos son los siguientes.
Mientras los dos extranjeros descendían, Naruto frunció el ceño al ninja del sonido, o más bien a sus brazos, que llevaba en cabestrillo. ¿De verdad planea pelear? Entiendo que no se rindiera antes de las preliminares solo para ver las peleas, pero luchar sin ambos brazos. ¿Este chico es arrogante o finge? Se quitó esos pensamientos de la cabeza mientras los dos shinobi se acomodaban frente a él. Kagari observó los brazos de su oponente y se burló mientras decía, debes tener mucha confianza en ti mismo. ¿De verdad esperas pelear conmigo sin armas? Zaku sonrió con sorna antes de que su brazo izquierdo comenzara a moverse y lo sacó, disfrutando de la sorpresa de la mayoría de los genin. ¿Y tú qué sabes? Parece que puedo usar uno de mis brazos. Esto debería ser más que suficiente para acabar contigo, dijo Zaku con una sonrisa malvada. Naruto suspiró mentalmente antes de decir, si ya terminaron de hablar de machos, entonces empiecen. Naruto cortó con el brazo y saltó hacia atrás. Los dos luchadores lo miraron fijamente un instante antes de centrarse el uno en el otro. Kagari soltó una risita malvada antes de hundirse en el suelo a toda velocidad. En cuanto su cabeza desapareció, pareció volver a aparecer junto con sus copias que rodeaban a Zaku en un círculo de 10 hombres. Zaku se burló del círculo de Kagari y dijo, parece que eres tan cobarde como tu compañero, no es que importe. Hola decapitante. Zaku giró su cuerpo 360 grados mientras el aire salía disparado del tubo en su brazo, destruyendo a todos los clones de un solo golpe. Sonrió con sorna, pero la sonrisa desapareció rápidamente de su rostro cuando el doble de clones surgieron del suelo. Zaku chasqueó la lengua antes de repetir su última maniobra, destruyendo a todos los clones que intentaban golpearlo de nuevo. Este ciclo se repitió durante 5 minutos, volviéndose redundante. Los únicos cambios fueron el número de clones enviados y que Zaku, en algún momento, había sacado su brazo derecho del cabestrillo. Y como todos saben, la redundancia genera aburrimiento. Naruto suspiró al ver que otra oleada de clones era aniquilada por un Zaku ligeramente jadeante y pensó, este combate no es más que una batalla de desgaste para ver quién tiene más chakra. Estoy casi tentado a declararlo empate y pasar a la siguiente pelea. Dos cosas le impidieron hacerlo. Una fue un pequeño gesto de Tsukage que le indicó que dejara pasar el tiempo. No entendía por qué el anciano quería eso, aunque personalmente creía que era para retrasar el inevitable papeleo en su escritorio. La segunda fue que el chakra de ambos shinobi se acercaba rápidamente a su límite, lo que significaba que la pelea probablemente terminaría en 1 o 2 minutos. Fiel a sus sospechas, ambos alcanzaron ese límite un minuto después. Zaku, jadeante, cayó de rodillas antes de que su cara chocara contra el hormigón al caer hacia adelante. 2 segundos después, todos los clones a su alrededor estallaron mientras el verdadero Kagari emergía lentamente del suelo, con el mismo aspecto exhausto. Gané. Toma eso, idiota. Dijo Kagari antes de caer de bruces, ganándose gotas de sudor de la mayoría de los genin por lo inútil que parecía toda la pelea. Naruto suspiró y dijo, como ninguno de los dos combatientes puede luchar, esto es un empate. Ninguno pasará al tercer examen. Ahora que hemos pasado esa pérdida de 6 minutos, veamos quién pelea a continuación. Los médicos levantaron a los dos shinobi mientras la pizarra repasaba su rutina antes de aterrizar en 2 nombres. Cuando la pizarra emitió un pitido, Naruto miró por encima del hombro y dijo, Yoro Akado, Temari del desierto. Te toca. Mientras la kunoichi combatiente se giraba para bajar de su lugar junto a su equipo, su hermano menor dijo, Temari. Al darse cuenta de que tenía su atención, continuó, no tardes mucho en vencerlo. Ya he esperado demasiado. Temari tragó saliva antes de asentir mientras se giraba y bajaba las escaleras. Los dos luchadores se encontraron frente a Naruto, quien los miró mientras decía, ¿lista? 2 asentimientos fueron su respuesta, así que levantó la mano y dijo, comienza el 9º asalto. La mano de Naruto cortó hacia abajo y saltó justo cuando Yoroi se abalanzaba sobre su oponente con las manos brillantes. Temari, sin embargo, no le dio oportunidad de hacer contacto. Se quitó el abanico de guerra de la espalda y lo golpeó en la cabeza, haciéndolo volar. Yoroi rodó por el suelo antes de levantarse temblorosamente. Pero antes de que pudiera orientarse del todo, Temari abrió el abanico y lo atacó con un jutsu de viento mientras gritaba, gran técnica de la comadreja Oz. La ráfaga de viento pareció formar hoces en su interior antes de impactar a Yoroi, quien gritó de dolor antes de que el viento amainara y sus ojos se voltearan hacia atrás mientras caía de bruces, sangrando por más de 100 cortes. Naruto no tuvo que mirar para saber que la pelea había terminado.
Señalando a Temari, dijo. Ganadora, Temari. Médicos. Otro que no se anda con rodeos, pensó el Jounin. Sin que el rubio lo supiera, la mayoría de los demás Jounin y el Hokage pensaban lo mismo mientras los médicos se acercaban corriendo y empezaban a revisar a Yoroi. Temari, mientras tanto, sonrió con suficiencia y regresó al balcón. Naruto les dio la oportunidad de sacar al pobre desgraciado de la zona antes de pulsar chakra en su sello. Al oír el pitido del tablero, Naruto giró la cabeza y arqueó una ceja mientras pensaba, hablando de coincidencias. Volviendo la cabeza hacia adelante, dijo, Kankuro del desierto, Neji y Hyuga. ¿Podrían bajar, por favor? Los dos bajaron y a Naruto le costó distinguir cuál parecía más arrogante. Cuando ambos estuvieron frente a él, Kankuro se quitó la momia de la espalda y la estrelló contra el suelo junto a él, diciendo, esto no tardará mucho. Neji sonrió con suficiencia y dijo, estoy de acuerdo. El destino ha decretado que ganaré. Kankuro se hizo una marca en la ceja derecha. Pero antes de que el maquillado pudiera replicar, Naruto suspiró y dijo, ya que parecen listos para empezar, que comience la 10ª ronda. Mientras Naruto saltaba, Neji activó su Byakugan y sonrió con sorna mientras decía, ¿de verdad planeas pelear conmigo mientras no puedes ver nada? Todos los genin se preguntaban de qué hablaba antes de que el bulto se deshiciera y todos vieran aparecer a otro Kankuro. Mirando a Neji con una ceja levantada, el segundo Kankuro dijo, bueno, supongo que no hay necesidad de seguir con la farsa. Pero vas a desear haberlo hecho. El primer Kankuro brilló antes de convertirse en una marioneta de batalla que se sacudió antes de lanzarse contra Neji. Neji frunció el ceño antes de esquivar las diversas espadas que surgían del cuerpo de la marioneta. Ver el veneno en las espadas solo confirmó su opinión de que no quería ser cortado por ellas. Kankuro sonrió con sorna, pensando que tenía a su oponente completamente a la defensiva. Sin embargo, Neji mantenía la mitad de su atención en la marioneta y la otra en el punto donde los hilos de chakra de Kankuro se conectaban con ella. Tenía que asegurarse de saber exactamente dónde estaba cada uno al realizar su movimiento. 10 segundos después, Neji dejó de esquivar y comenzó a golpear a la marioneta con fuertes palmadas. Kankuro se burló y estaba a punto de preguntar qué servía eso cuando las zonas que Neji golpeó explotaron en pedazos de madera al aplicar uno de los principios de trepar árboles. Si pones demasiado chakra en algo a lo que intentas pegarte, ese objeto explota por la sobrecarga de chakra. Kankuro miró horrorizado como su marioneta caía al suelo hecha pedazos. El ataque de Neji había atravesado la madera donde estaban unidas las cuerdas de chakra de Kankuro desde la espalda. Sin madera para sujetar las cuerdas, la marioneta había caído como la marioneta a la que le habían cortado las cuerdas. Apenas quedaban brazos y piernas a los que Kankuro pudiera enviar cuerdas de chakra, pero Neji no lo permitió, ya que el Hyuga ahora estaba entre él y su querida marioneta, sonriéndole con sorna. Yo en tu lugar renunciaría. El destino ha decretado que yo gane aquí y tú ya estás en desventaja. Kankuro frunció el ceño antes de meter la mano en la bolsa de su cintura y sacar lo que parecía un kunai hecho a medida con una funda que Kankuro sacó y guardó en su bolsa. Lo que lo hacía parecer hecho a medida era que el mango no tenía anilla en el extremo y era un poco más grueso de lo habitual. El ligero brillo del líquido en la hoja, ahora expuesta, dio a todos una pista de por qué el mango era más grueso. Obviamente era para almacenar algún tipo de líquido que pudiera empapar la hoja del kunai. Kankuro giró el kunai en su mano para que quedara en un agarre inverso y adoptó una postura de preparación. Neji cerró los ojos y negó con la cabeza mientras decía, ¿de verdad crees que tienes alguna posibilidad con eso? ¡Qué idiota! Neji abrió los ojos de golpe antes de acercarse a Kankuro, listo para enseñarle al ninja de la arena que no se debe usar un cuchillo al luchar contra un Hyuga, sino una claymore de 1,5 metros de largo. En cuanto estuvo a su alcance, Kankuro blandió su espada con la esperanza de, como mínimo, herir a su oponente y, como máximo, quitarle su parte de carne. En un movimiento similar al que hizo su prima durante su pelea, Neji cubrió su brazo con chakra condensado y desvió el ataque empujando con la parte plana de la hoja antes de sonreír con suficiencia y decir, estás a mi alcance. Puño suave, 8 trigramas. 64 palmas. Neji desató una feroz lluvia de golpes con la palma, lo que provocó que Kankuro gritara de dolor antes de desactivar su Byakugan y retroceder un paso. Kankuro gimió antes de caer de lado y estrellarse contra el suelo. Neji se giró y comenzó a alejarse mientras decía, Proctor, detén el combate. No se levantará solo. Naruto envió un rápido pulso de chakra y cuando vio la red de chakra del titiritero tuvo que estar de acuerdo.
Apenas se registraba como resistencia al pulso de Naruto, que era como Naruto registraba cuánto chakra tenía un oponente cuando formaba sus campos de chakra. Agregue al hecho de que se sentía como si el segundo sistema circulatorio del cuerpo humano se rompiera en varios pedazos, Naruto tuvo que reconocer la afirmación de Neji. Naruto rápidamente declaró a Neji como el ganador antes de hacer un gesto a los médicos que corrieron y rápidamente comenzaron a trabajar en restaurar la red de chakra de Kankuro a lo que debería ser incluso mientras lo movían del suelo. Uno de los médicos selló pensativamente la marioneta rota de Kankuro antes de unirse a sus camaradas mientras se llevaban al titiritero en una camilla. Una vez que el suelo estuvo despejado, Naruto puso el tablero de nuevo a trabajar y gritó su siguiente selección. Kiba Inuzuka, Rogue Lee. ¿Podrían bajar, por favor? ¡Genial! Por fin puedo mostrarles a todos mi juventud. Dijo Lee mientras saltaba la barandilla y prácticamente corría hacia Naruto, ganándose las lágrimas de casi todos, excepto de su sensei, quien parecía estar animando el comportamiento de su alumno. ¿Tengo que pelear con ese tipo?, preguntó Kiba antes de suspirar y bajar las escaleras como una persona normal. Quienes también habían saltado la barandilla antes de su pelea no contaban, ya que estaban al final del balcón y, por lo tanto, más lejos de la escalera que él. Mientras Kiba bajaba a un ritmo razonable, Lee empezó a rebotar sobre sus talones, a estirarse y a volver a rebotar sobre sus talones varias veces, ganándose aún más gotas de sudor de los demás normales. ¿En serio, de verdad existe un shinobi normal por ahí? Cuando Kiba se unió a los otros dos en el suelo, Naruto levantó la mano y dijo, ¿lista la pelea? Kiba asintió mientras su compañero Akamaru saltaba de su cabeza y le respondió con un sí. Naruto bajó la mano y retrocedió de un salto mientras decía, comienza la 11ª ronda. En cuanto el supervisor dijo eso, Lee se lanzó directamente hacia Kiba y le asestó un puñetazo en el pecho tan fuerte que lo estrelló contra la pared, detrás del perro. Akamaru ladró, corrió hacia Kiba y gimió mientras intentaba sacar a su amo agarrándole una pernera del pantalón con los dientes. Los ojos de Lee se desorbitaron al ver al inconsciente Inuzuka mientras decía, mis llamas de juventud extinguieron las de mi oponente. Todos sudaron de nuevo antes de que Naruto se aclarara la garganta y dijera, ganador, Lee. Médicos. Los médicos tardaron unos minutos en sacar el cuerpo de Kiba de la pared antes de llevárselo. Todos hicieron una mueca al ver la sangre que manchaba la espalda de su abrigo y se preguntaron cómo había sobrevivido a semejante impacto. ¿Qué puedo decir? Me gustan demasiado los 9 novatos como para matarlos tan cruelmente. Una vez que Kiba quedó libre de la pared y los médicos se retiraron, Naruto activó el sello y el tablero empezó a mostrar nombres. Una vez que tuvo su selección, Naruto dijo, Shikamaru Nara, Iron Roku. Les toca. Naruto parpadeó antes de reaparecer con Shikamaru a su lado. Shikamaru negó con la cabeza antes de mirar a Naruto con enojo, quien simplemente arqueó una ceja antes de volverse hacia el segundo luchador que captó el mensaje y caminó un poco más rápido hacia las escaleras. Dicho shinobi era un poco más alto que Shikamaru y, al igual que su compañero de equipo, parecía preferir el taijutsu. Una vez que ambos estuvieron frente a él, Naruto preguntó, ¿luchadores listos? Iron asintió mientras Shikamaru murmuraba un problemático antes de asentir. Naruto golpeó con la mano y dijo, lucha. Iron no perdió tiempo en librarse de la sombra creciente de Shikamaru mientras se abalanzaba sobre él. Al dar un gran salto hacia atrás, a su derecha, vio que la mirada perezosa de Shikamaru había dado paso a una de determinación. Aterrizando y dando otro salto hacia atrás, Iron dijo, ¿sabes? Odio a los Naras. Aunque sean unos perezosos fuera del campo de batalla, siempre puedes esperar que se les ocurra algún plan o hagan algo que te joda si tienes que luchar contra ellos. Shikamaru emitió un gruñido evasivo antes de que su sombra pasara por encima de donde se encontraba su oponente tras su primer salto y conectara con la sombra del balcón exterior. La sombra combinada se abalanzó sobre Iron, quien maldijo y saltó diciendo, ¿ves? De eso hablo. Los labios de Shikamaru se crisparon antes de que la sombra continuara su camino y conectara con el balcón al otro lado de la habitación. Iron observó los dos grupos de sombras que temblaban al extenderse hacia él, rodeando al shinobi de Iwa. Shikamaru, jadeante, sonrió a su oponente y dijo, te sugiero que te rindas antes de que te obligue a hacer algo que sería terriblemente vergonzoso. Iron miró a su alrededor, al amplio círculo de sombras que lo rodeaba, y consideró sus opciones, que lamentablemente eran pocas. Podía intentar saltar al techo y esperar que las sombras no lo alcanzaran mientras estuviera allí arriba.
Podía permitir que las sombras lo alcanzaran y pasar una vergüenza terrible. O podía conservar gran parte de su dignidad renunciando. Levantando la mano, Iron dijo, renuncio. Naruto se encogió de hombros y dijo, Iron pierde, así que Shikamaru gana. Las sombras se dispersaron hacia los balcones, mientras Shikamaru caminaba cansado de vuelta al balcón de la hoja. Al llegar a su equipo, Chouji le entregó una bolsa y él sacó una pastilla mientras le daba las gracias. Naruto, mientras tanto, comenzó el proceso de selección para la siguiente pelea, haciendo que la pizarra comenzara a cambiar de nombre. La selección se realizó mucho más rápido ahora que solo quedaban 6 nombres por revisar, y Naruto gritó, ¿podrían bajar Kabuto Yakushi y Chouji Akimichi, por favor? No se ve tan mal. Al menos no me estrellaré contra la pared, dijo Chouji, contento de no tener que pelear con alguien como Leo, el último ninja de la arena, que parecía realmente aterrador. Una mano que le palmeaba el hombro atrajo su atención hacia Asuma, quien sonrió y dijo, oye, Chouji, si ganas, te llevaré a ese nuevo restaurante de barbacoa a comer todo lo que puedas. Los ojos de Chouji se abrieron de par en par antes de llenarse de determinación al girarse y comenzar a caminar hacia las escaleras, mientras sus compañeros comentaban lo bajo que era sobornarlo con comida así. Kabuto, mientras tanto, simplemente se subió las gafas mientras bajaba las escaleras. Al encontrarse frente a Naruto, Chouji lo fulminó con la mirada y dijo, te voy a ganar, la carne lo exige. Kabuto miró a su oponente con una expresión divertida, y a todos se les borró la gota gorda al pensar Naruto. Genial, un Akimichi que de verdad cree que su comida es una deidad. Sacudiendo ese pensamiento de su cabeza, preguntó, ¿listos los combatientes? Recibiendo 2 asentimientos en respuesta, Naruto levantó la mano antes de golpearla y dijo, comiencen. Tan pronto como Naruto se alejó, Chouji rugió antes de extender su brazo y lanzar un puñetazo a Kabuto, quien simplemente sonrió antes de saltar sobre el puñetazo y aterrizar en el brazo de Chouji. Subiendo por el brazo, Kabuto llegó al rostro de Chouji en segundos y lo pateó, obligándolo a retroceder mientras se tambaleaba hacia atrás. Kabuto aterrizó en el suelo antes de agacharse y barrer los pies de Chouji. Tan pronto como Chouji tocó el suelo, tenía un kunai en su cuello. Siguió la mano que sostenía la espada para ver el rostro sonriente de Kabuto mirándolo. Yo en tu lugar me rendiría. Estás en desventaja al luchar contra alguien entrenado para esquivar cualquier ataque, dijo Kabuto. Chouji tragó saliva antes de levantar la mano y decir, me rindo. Chouji ha perdido, por lo tanto, Kabuto es el ganador, dijo Naruto. Kabuto guardó rápidamente su kunai antes de extenderle la mano a Chouji, quien dudó un momento antes de aceptar la ayuda y ser levantado. Mientras Chouji regresaba al balcón cabizbajo y Kabuto se alejaba sin hacer ruido, Naruto usó el sello y reanudó el tablero. Pasaron 30 segundos antes de que sonara la penúltima pareja de luchadores y Naruto gritara, Dosukinuta, Gaara del desierto. Ustedes dos son los siguientes. Un remolino de arena apareció frente a Naruto. Cuando se calmó, Gaara ocupó su lugar. El pelirrojo miró fijamente a Dosu, quien parecía tardar en bajar. Al unirse a los dos Jinchuriki, Naruto preguntó, ¿lista la batalla? Sí. Adelante. Dijo Gaara mientras la intención asesina comenzaba a invadir la sala, lenta pero inexorablemente. Dosu asintió también y Naruto comenzó el combate antes de desaparecer y reaparecer junto a su líder. Probablemente morirían antes de contárselo a nadie, pero ambos se alegraron de que fuera un ninja del sonido quien luchaba contra el Jinchuriki extranjero. El contacto con el que Jiraiya había hablado antes de regresar a la aldea de la hoja con su propio Jinchuriki le había dicho que Orochimaru tenía vínculos con la aldea del sonido. En su opinión, cualquiera que tuviera conexiones con ese canalla era bienvenido a luchar contra el Jinchuriki de la arena, ya que eso significaba que ninguno de los suyos tenía que hacerlo. Mientras ambos agradecían mentalmente al tablero electrónico por no haber elegido un shinobi aliado para luchar contra el inestable Jinchuriki, Gaara había estado ocupado. En cuanto Naruto desapareció, la arena de su calabaza salió disparada y se abalanzó sobre Dosu, quien se había retirado rápidamente. En cuanto Dosu esquivó el primer chorro de arena, agitó el guantelete melódico de su brazo derecho, enviando ondas sonoras dirigidas a Gaara. La mano izquierda de Gaara le golpeó la oreja de repente. Entrecerró los ojos al observar a su oponente antes de que la fría mirada se transformara en una mirada fulminante y la arena que lo rodeaba se disparara hacia adelante por segunda vez. Dosu intentó saltar por segunda vez, pero la arena formó una mano que golpeó con el dorso de la mano a la moña, haciéndola rodar por el suelo.
En cuanto Dosu dejó de rodar, la misma mano de arena le agarró la pierna derecha y lo levantó en el aire antes de comenzar a girar en círculo. Hizo esto durante 5 ciclos antes de que la mano estrellara el cuerpo de Dosu contra el suelo, agrietando el hormigón. Mientras Dosu intentaba quitarse las telarañas de la cabeza, más arena se unió a la mano y comenzó a cubrirlo. Al quedar completamente cubierto, la arena lo elevó hasta que quedó flotando a pocos metros del suelo. Gaara, mientras tanto, extendió la mano y dijo: patético. Ataúd del desierto. El ataúd de arena implosionó, aplastando todo a su alcance. O lo habría hecho si hubiera algo dentro. Los ojos de Gaara se abrieron un poquito al ver que el ataúd cumplía su función sin derramar sangre. Se abrieron aún más cuando la arena se dispersó y Naruto apareció con un Dosu inconsciente, sujetado por el cuello de la camisa, y el viento girando a su alrededor en un pequeño vórtice que giraba lentamente. Dosu ya no puede luchar. Por lo tanto, Gaara es el ganador, dijo Naruto mientras les hacía un gesto a los médicos para que le quitaran al ninja del sonido inconsciente. Quizás hubiera preferido que un ninja del sonido luchara contra el Jinchuriki, pero eso no significaba que dejaría morir a uno de los luchadores si podía evitarlo. Gaara entrecerró los ojos antes de gruñir: no interferirás. Demostraré mi existencia. La arena de Gaara se irguió antes de arremeter contra el rubio como una cobra. Naruto entrecerró los ojos antes de que el lento vórtice se volviera feroz mientras el viento giraba alrededor de Naruto una vez más antes de arremeter contra la arena y convertirla en una fina nube de silicona flotante. Naruto desapareció entonces antes de reaparecer a la derecha de Gaara, extendiendo su mano derecha hacia el pelirrojo mientras decía: estilo de viento, jutsu de prisión de viento. Mientras las tranquilas palabras salían de la boca del rubio, el aire de la habitación se transformó en viento por segunda vez y convergió hacia donde se encontraba Gaara. En un segundo, el pelirrojo quedó atrapado en una esfera de viento que lo elevó un pie en el aire. Mientras la arena de Gaara se precipitaba hacia el rubio en represalia, Naruto levantó la mano izquierda bajo su brazo derecho extendido y la apartó con una palma vendaval sin sello. El viento la devolvió, al tiempo que alborotaba las batas de los médicos que se acercaban. Volviendo su atención a su prisionero, Naruto dijo: esta pelea ha terminado, Genin. Ahora, retírate antes de que te vacíe el aire de los pulmones. El rubio solo planeaba noquear al pelirrojo, pero no necesitaba saberlo. Gaara fulminó con la mirada al rubio y, por un momento, este creyó que debía cumplir su amenaza. Entonces, la arena cayó al suelo. Naruto mantuvo la prisión un instante más antes de cortar el flujo de chakra del jutsu, dispersando el viento y dejando caer al pelirrojo al suelo. Naruto regresó a su posición inicial mientras la arena se precipitaba hacia el pelirrojo, quien lo fulminó con la mirada un instante antes de darse la vuelta y dirigirse al balcón, ignorando a los médicos que para entonces ya habían agarrado a Dosu y salido por la puerta. Naruto esperó a que Gaara subiera las escaleras antes de decir: Mugi, Tenten. Bajen ustedes dos. Mientras los dos últimos concursantes descendían, Naruto agradeció mentalmente al tronco que las preliminares casi hubieran terminado. Ya había sido bastante estresante preocuparse por lo que hacía Orochimaru. No necesitaba el estrés adicional de esos 15 combates. Naruto negó con la cabeza, olvidándose de las patrullas nocturnas por la aldea y sus alrededores para encontrar al traidor cuando los dos últimos luchadores se posicionaron frente a él. Mirándolos, preguntó: ¿están listos? Recibiendo dos asentimientos como respuesta, Naruto levantó la mano y dijo: entonces que comience la ronda preliminar final. Cortando la mano y saltando hacia atrás, Naruto vio como Mugi intentaba hundirse en el suelo, pero Tenten se abalanzó sobre él y le dio un golpe en la cara, haciéndolo volar mientras gritaba: entrada dinámica. Tenten corrió hacia su cuerpo caído y le dio una patada en el estómago, enviándolo por los aires. Tan pronto como estuvo lo suficientemente alto, Tenten le estrelló un puño cubierto de chakra en las costillas. Todos se estremecieron al oír al menos una costilla romperse y Mugi gritó de dolor. Cuando volvió a caer al suelo, Tenten introdujo chakra en un pequeño sello en su mano derecha, lo que provocó que un ninjato cobrara existencia. Tenten blandió el ninjato hacia el ninja de Rain caído y un corte grande pero superficial apareció en su estómago. Sin ceder, Tenten abrió un tanto del sello en su mano izquierda y cortó el brazo derecho de Mugi, que se levantaba. Mugi apretó los dientes para no gritar de nuevo e intentó arremeter con un kunai, pero Tenten le arrebató la hoja más pequeña de las manos a su oponente con el tanto antes de clavársela en el hombro izquierdo.
Antes de que Mubi pudiera siquiera gritar, giró la hoja horizontalmente y se la arrancó del hombro con un golpe horizontal, inutilizando el brazo. Mubi no tuvo tiempo de preocuparse, pues el tanto se disponía a decapitarlo. Un agudo sonido metálico llenó el aire cuando la parte plana de un kunai, sujetado con empuñadura inversa, interceptó la hoja. Tenten dio un pequeño respingo cuando Naruto apareció junto a Mubi y bloqueó su ataque, a punto de decapitar a su oponente. Ya he visto suficiente. Ganadora. Tenten. Mubi se desplomó cuando Tenten retrocedió un paso y Naruto bajó su kunai. Le parecía ridículo que el supervisor hubiera intervenido de esa manera. Salvar a alguien de ese temible ninja de la arena era una cosa, pero que él interviniera así en su pelea simplemente le parecía incorrecto. No iba a decapitar a su oponente. Solo le cortaría un poco el cuello. Tenía la espada inclinada para evitar las arterias y venas principales y evitar que se desangrara. Ella salió de esos pensamientos cuando Naruto miró los dos balcones y dijo, bueno, todos los que han ganado sus peleas, por favor bajen. Estamos a punto de elegir las peleas para las rondas finales el próximo mes. Naruto se acercó a donde el Hokage y su séquito habían retomado sus puestos frente a la estatua del carnero, y un minuto después se le unieron todos los ganadores excepto Sasuke. Al girarse para mirarlos, Naruto señaló con el pulgar de su mano derecha por encima del hombro a Anko, quien sostenía una caja en sus manos, mientras decía, ahora decidiremos la alineación del tercer examen. Anko se acercará a cada uno de ustedes. Tomarán una hoja, y solo una, de la caja cuando ella llegue a ustedes. Anko, por favor. Anko recorrió rápidamente la fila, permitiendo que todos recibieran un papelito. Al terminar, Naruto dijo, en su papel encontrarán un número. Empezando por mi derecha y siguiendo por mi izquierda, griten sus números. Los genin obedecieron, empezando por el equipo de la arena. Gaara, 14 Temari, 9 Hinata, 1 Shino, 3 Neji, 2 Lee, 6 10, 10 Riko, 4 Reina, 7 Raquel, 12 Mizumi, 5 Kabuto, 11 Shikamaru, 8 mientras los genin anunciaban sus números, y Vicky los anotó en su portapapeles. Una vez que todos terminaron, dijo, eso deja al niño Uchiha con 13. Tras tomar el papel del portapapeles, el jefe de IT se lo entregó a Naruto, quien lo volteó para que el genin pudiera verlo y dijo, este será el enfrentamiento final que se celebrará dentro de un mes. Hinata Hyuga luchará contra Neji Hyuga en la primera ronda. A esa pelea le seguirá Shino Aburame contra Riko Uzumaki. Después, Mizumi Tsurugi contra Rogue Lee. La siguiente ronda será Reina Uzumaki contra Shikamaru Nara. Después tendremos Temari del desierto contra Tenten. El penúltimo combate será Kabuto Yakushi contra Rachel Aliston. Y finalmente, el combate final será Sasuke Uchiha contra Gaara del desierto. Los ganadores de estos combates lucharán contra el ganador del combate posterior hasta que solo haya un ganador. Sepan que, si bien el examen final se llevará a cabo como un torneo, eso no significa que solo uno de ustedes pueda convertirse en Chunin. Simplemente significa que esa persona tuvo más oportunidades de demostrar a los jueces por qué se lo merece. Sé Chunin. Todos podrían alcanzar ese rango o ninguno podría ascender. Esta es una oportunidad para demostrarles a nuestros jueces y a todos los demás que tienen lo necesario para ascender. Tienen un mes para prepararse. Les sugiero que lo hagan y que, dentro de un mes, nos hagan sentir orgullosos de tenerlos entre nosotros en las filas de los shinobi. Retirados. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.